Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase. Ya nos saludamos tantito antes. Vamos a comenzar el día de hoy. Es 10 de agosto del 2020. Ya subí a la plataforma de Classroom. Bueno, los tuve que inscribir en la plataforma Garza, ¿no? Ahí en la plataforma Garza ustedes ya tenían ciertas actividades. No se preocupen en hacer esas, o sea, no las hagan. La última actividad que yo subí a la plataforma Garza era el enlace a Classroom, ¿no? Como tal. Entonces vamos a seguir trabajando en Classroom sin mayor problema. Em, ¿Qué tareas teníamos para hoy que se entregaban? Nada más eran... Dejen revisar. Punto de partida ya lo entregaron. Contenido para la clase. Mañana se entrega mejorando formas de aprender. ¿Alguien ya tuvo oportunidad de ver los videos de que le mandé esa tarea? ¿Que me quiera platicar de eso? O yo pregunto. ¿Quién? Pues A ver, Pablo primero y luego Naidelin. estaban interesantes. Bueno, yo ya los había visto hace como, no me acuerdo cuánto tiempo, pero ya los había visto. Entonces igual, vayan a reforzar algo que no tenía como presente todavía. Están interesantes y divertidos también. Ok, muy bien. Naidelin. Sí, yo también ya los vi y pues son entretenidos y creo que abordan muchos puntos importantes que ignoramos. Como, bueno, a mí me llamó más la atención la forma, bueno, la técnica de los 6 sombreros. Creo que es una herramienta muy útil cuando nosotros trabajamos en equipo. Es lo que más me gustó de los videos. Bueno, en general todo, pero yo rescato más eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Acuérdense que estoy tomando participación, ¿eh? No, nadie. A ver, por ahí está Isabel Moreno. Yo, Hola yo Isabel. no, hola, aún no termino de verlos, Ah, pero ayer solo vi tres ok. y me parecieron muy interesantes, en especial como había un ejemplo de que, bueno, una persona pasaba y escuchaba los números o algo así, el número 3 y se asomaba y era uno más. Ok. Ujú. Como que nuestra mente como que corre solita o algo así. No sé, bueno, me llamó la atención eso. Ok, sí, sí. No Corre sé. solita. Bueno, es Este. algo así. Sí, no la apachurramos un botón o algo, pero. Ok, va. Le faltan ver. ¿Son seis? ¿O siete? Son siete, Siete, le siete. faltan ver cuatro. Ok, muy bien, Sí, compañera. Va. al ratito. Sí, está bien. Ok. Muy bien, chicos, ¿alguien ha tenido algún problema con Classroom, algún problema personal, con YouTube, con alguna plataforma, con la tarea, con la clase, algo? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Para el día de hoy ya modifiqué el material que lo guardé en la clase en línea. No. En la unidad uno y le puse contenido para clases del primer parcial. Ahí hay un PDF, esta vez ya es como la versión más extendida de lo del primer parcial. Y con ese vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Por si lo pueden abrir. Entonces la primera es la presentación, que es la globalización, ya lo vimos. Efectos positivos en Hong Kong, ya lo vimos. Me salté... Esa parte me la salto. Efectos negativos, el lago Victoria, ya los vimos. Ahí hay unas fotos. Y hoy iniciaremos en el PDF, en la hoja 8. Se llama Un mundo desbocado. Es un ensayo de Anthony Giddens, ¿de acuerdo? Todos háganlo así cuando ya estén por ahí o lo estén visualizando, por favor. Ok, bien. Muy bien, ¿ya están todos? Sí. Profe, ¿dónde lo encontraba? En la de Classroom, en nuestra clase en Classroom, en la unidad uno se llama contenido para clases del primer parcial.
No, yo no la encuentro, profe. A ver, déjenme revisar. Sí, en optativa 1 se van a trabajo de Ahorita yo clase se los mando por WhatsApp, profe. y contenido para la clase unidad 1. ¿Usted sí lo puede ver, Jenny? Dice clase del primer semestre. Sí aparece. Ahí está, ya la encontré. Lo subí ayer, hoy en la mañana, no me acuerdo cuándo hice la modificación. Pero sí lo deberían de poder ver. Sí se ve, dice que es del 9 de agosto. Ah, fue ayer. Ah, sí, lo modifiqué ayer. Sí, ahí está, compañero. Les regalo un minutito para que accedan. ¿Listo? Muy bien. Ahí en la hoja 8 está la presentación del texto, o sea, que se extrajo de ahí, de Anthony Giddens, se llama Un mundo desbocado. Pueden ustedes buscar el artículo si lo quieren leer completo, ¿no? Si no, pues ya aquí lo resumimos en algunos puntos esenciales. Giddens dice, o va a hacer una división entre dos formas de ver la globalización. ¿Se acuerdan que la clase pasada finalizábamos diciendo, bueno, la globalización es buena, la globalización es mala, ¿no? Y decíamos, bueno, ni una ni otra, ¿no? Depende de qué puntos estés hablando, depende de qué situación estés enfrentando, en qué población se vea, ¿no? A algunos los beneficiará y a otros los perjudicará, ¿no? O mejorará ciertas áreas en un lugar, pero perjudicará otras áreas en ese mismo lugar. Y entonces Giddens hace una clasificación similar en escépticos y radicales. Lo primero que nos dice acerca de los escépticos es que la mayoría de los países ganan solo una pequeña parte de su renta con el comercio exterior. El comercio se da entre regiones. Y que es una ideología de propaganda para desmantelar el sistema de bienestar y recortar los gastos estatales. Los radicales, por otra parte, dicen, los estados han perdido gran parte de su soberanía que tuvieron y los políticos mucha de su capacidad para influir en los acontecimientos. Nadie tiene un gran interés en lo que tienen que pedir, en lo que tienen que decir las instituciones públicas. Y vamos a analizar estos puntos. El primero, escépticos. Cuando uno habla, por ejemplo, de díganme un país que ustedes consideren rico. ¿Quién dice yo? ¿Y por qué? Yo, profe. Ajá, Anaí, dígame. El país de Israel, Ok, lo considera rico. ¿Por qué? por sus innovaciones tecnológicas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Néstor, dígame. Sí. ¿Le puedo decir dos? Pues sí. Bueno, en sí México también podría contar como un país rico por los recursos naturales que tiene. Ok. Otro sería Japón por el conocimiento de las personas ¿Cómo el y su conocimiento de las tecnología. personas? En este caso sería por la educación que Ah, tienen ok. ellos, hacen que tengan buenos profesionistas o personas capacitadas. Ok, ya le entendí. Muy bien, compañero. Por ahí alguien había dicho algo, ¿no? ¿Quién fue? Yo, bueno, no sé si, bueno, yo, Singapur, por su tecnología y por su desarrollo. Singapur. Ok, muy bien. Yo dije Estados Unidos. Ajá, ¿quién dijo Estrellita? ¿Dijo Estados Unidos? Ah, es que le escucho un poco bajo. ¿Por qué? Pueden Porque. llegar. Ajá. Ah, ya se escucha bien. Más o menos. Usted habla. Ya. Estados Unidos, porque es una potencia mundial. Ok. Ese está un poco así como muy por encima el argumento, pero está bien. Muy bien, a ver. Ahora digan un país pobre. África. Y México, ¿no? África es continente.
Haití. Pero A ver, un momento. Por ahí, Anaí Hernández Escorza. Haití, Haití, ok. ¿Por qué? por su pobreza extrema. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pues Venezuela, ¿no? ¿Venezuela sí o Venezuela no? No, sí. Ah, ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie? Acuérdense que son participaciones, ¿eh? Muy bien. A ver. Ahora, ahí va la otra pregunta. Estados Unidos, muchos dijeron que es un país rico. Singapur, ¿no? Otro. Israel. Al interior de estos países, ¿hay regiones que sean pobres? ¿O todo el país es rico? Pues sí hay regiones que son pobres. Ok, muy bien. Ahora, en Haití, Venezuela, ¿hay regiones que sean ricas? ¿O todo el país es pobre? ¿A qué quiero llegar con esto? La globalización, en un inicio, podría pensarse como el intercambio entre países, ¿no? O sea, es decir, países ricos intercambiando con países pobres, entre ricos, entre pobres. Pero realmente no es todo el país el que tiene el intercambio comercial o el que tiene el intercambio cultural, ¿no? Son regiones al interior de esos países. Y eso es lo primero que nos señala aquí la lectura. O sea, es decir, el comercio se da entre regiones, no necesariamente entre países. Esto quiere decir que no se va a distribuir de manera equitativa la ganancia de ese comercio en esa región. Por ejemplo, si nos fuéramos, ahorita no porque estamos en pandemia, pero si fuéramos por ejemplo a Cancún y viéramos todo el desarrollo hotelero que hay, los centros de ocio y entretenimiento, o sea, los extranjeros que llegan y consumen ahí, todo lo que ellos consumen ahí de manera inmediata no se refleja, por ejemplo, en Pachuca, ¿no? O no se refleja, por ejemplo, en Veracruz, o no se refleja, por ejemplo, en Tizayuca, ¿no? O en Actopan. O sea, se reflejará una vez que los de Cancún paguen sus impuestos y se haga la repartición federal del dinero a cada estado, pero de inicio no. Ahora, estas grandes cadenas, por ejemplo, ensambladoras como BMW que se colocó en Puebla, Audi creo que también anda por allá y Volkswagen, pues sí, benefician a Puebla en un primer momento, al estar en su periferia, pero difícilmente alcanzarán, por ejemplo, a beneficiar hacia Chiapas, ¿no? O hacia Oaxaca. O sea, se va a detener porque no está el comercio realmente en esa región. Lo mismo pasa con Estados Unidos. O sea, hay zonas de Estados Unidos que tienen un alto intercambio comercial, que están muy desarrollados, y hay otras zonas con un bajo intercambio comercial que no están tan desarrolladas. Entonces, todos los países tienen zonas ricas y zonas pobres, ¿no? Claro, no es lo mismo la pobreza extrema de África que la pobreza extrema de Singapur, quizás, ¿no? O que la pobreza extrema de Montenegro o de Liechtenstein, ¿no? O de Monte Carlo, o sea, vaya, o sea, obviamente es diferente, o de Londres. Sin embargo, sí hay escenarios de riqueza y de pobreza. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, globalización es un intercambio entre regiones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿alguien sabe qué es el estado de bienestar? ¿O a qué se refiere uno cuando habla de estado de bienestar? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguien que se quiera arriesgar? Hace, creo que referencia a la calidad de vida de los habitantes. Sí, más o menos, pero tiene otras connotaciones. ¿Alguien más? Pues que cubre los derechos sociales, ¿no? ¿Qué son los derechos sociales? ¿Por qué siempre dice no al final? O sea, usted dígalo. ¿Qué son los derechos sociales? Daniel. Pues,
lo que yo creo es que los derechos sociales son como el derecho a tener una vivienda, el derecho a, pues como a transitar por las calles, no sé, me imagino yo eso. Ok, eso es lo que cree, pero ¿qué son? Bueno, es lo que yo creo. Dijo usted, no estoy tan seguro. Usted, pues ya no me puede corregir bien a mí. Ok. No, no es personal, ¿eh? No es para mejorar el lenguaje. Muy bien. A ver. Ahí les va tip número 34 de pronunciación, ¿no? No me acuerdo ya en cuál van ustedes, apúntenos. Un ejemplo no es el concepto como tal. O sea, a ver. Si me dicen, ¿qué es un carro? Y yo les digo, pues por ejemplo, un Mustang, ¿no? De la Ford. O sea, sí, pero no les dije que es un carro, ¿no? Aguas con eso, o sea, nos suele pasar mucho a todos, ¿no? Acuérdense que si no sabemos a profundidad, no sé, ¿no? O sea, percibo, ¿no? No digan creo es como para otro medio, digan percibo, entiendo lo que yo sé, me parece, ¿no? Y no den ejemplos, o sea, un ejemplo no da el concepto. Muy bien. ¿Alguien que sepa que son derechos civiles? O que se haga una idea de Yo qué quiero son. participar. Sí, Liz. Bueno, yo pienso que es el conjunto de acciones y ejercicios que realiza el Estado para el bienestar general de la población. Ok, estado de bienestar. Bien, sí, más o menos va por ahí. ¿Alguien más? Bueno, Ujú. pienso que es donde el Estado se preocupa por el bienestar de los ciudadanos, que es prácticamente lo que dijo Liz igual. No, está. Ok, sí, más o menos lo dijo de otra Sí, forma. sí, es lo que. Muy bien, a ver. Remóntense. Por ahí alguien me escribió. El estado de bienestar, si no mal recuerdo, es la intervención del Estado en la economía y la sociedad. Sí, más o menos. Montserrat Gabriela Martínez. Alguien más me escribió. Para mejorar las condiciones de la población. Ok. ¿Qué entienden ustedes por Estado? En el sentido político. ¿Una forma de gobierno? No. No. Es de república. O sea, un estado tiene una forma de gobierno, pero no es una forma de gobierno en sí. ¿Es una organización política? Sí. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Es un territorio? Es una organización política en un territorio con una forma de gobierno. Muy bien. ¿Qué otras características tiene? ¿Nadie por ahí? Quiero ser soberano independiente. No lo escuché muy bien, Mayra. Si nos lo repite, por favor. O si quiere escribírmelo. No sé si usted me escucha a mí. María Susana Pérez. Muy bien, a ver. ¿Qué tanto saben de historia? ¿Qué tanto les gusta la historia o así? Digo, ya que tengamos esto bien cimentado, nos podemos ir súper rápido. Pero no tiene caso que avancemos si no dominamos ciertas cosas. ¿Es soberano? ¿Es independiente? Sí, muy bien, Mayra. ¿A quién le gusta la historia? ¿Quién de ustedes? A ver, veo ahí a Pablo, a Daniel Zamora, a Fernanda Ríos. A ver, Fer, usted que casi no ha hablado hoy. Platíqueme cómo fue pasar de nómadas a sedentarismo. ¿Yo? Sí, Sí, yo ya participé mucho. Ay, Ay, no, ya no me acuerdo. No, si quiere, No vas a hacer. Déjela, su compañera. A ver, me ubico y ya le digo. Yo le espero.
A ver, todo comienza con con un intercambio comercial y de ahí empiezan a producir y a haber más comunidades. No me equivoco. Ok, a ver, estoy viendo acá otra manita. Naidelin, a ver. Por lo que yo recuerdo, las personas empezaron a civilizarse porque al dividirse el territorio empezaron a tener un control, o sea, como un sistema de gobierno, de gobernanza, y también actividades que empezaron a realizar. Eso recuerdo. No sé si está bien. Ok, muy bien. Yadira dice, el Estado es una comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno. Ok, sí, más o menos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién más era? Daniel, a ver, Daniel. Bueno, yo recuerdo que en historia, pero de la primaria, me habían enseñado, yo aprendí que en esos tiempos, las personas de aquellos tiempos eran nómadas por el hecho de que iban en busca de comida. Entonces, resulta que en una de esas, bueno, quién sabe, ¿no? Pero lo que yo aprendí es de que se dieron cuenta que al momento de que ellos tiraban la semilla, pues después de un tiempo, cosechaba un fruto. Y como veían eso, pues ya decían, no, pues ¿para qué nos movemos? A lo mejor nos establecemos aquí y así ya no nos vamos a mover a otro lado. Y es lo que yo sé, que era nomás porque iban en busca pues de comida, ¿no? De abastecerse para nutrirse bien. Ok, muy bien. No, no sé si con exactas esas palabras, pero sí, la idea en general es esa más o menos. A ver, bueno, voy otra vez, a ver si no. Los nómadas son los que empiezan no están en un lugar fijo y los sedentarios, sí. Entonces, yo creo, bueno, no. Entonces los nómadas empezaron a moverse y con ellos llegaron a un lugar y ahí se quedaron. Ok, muy bien. A ver, un segundo. Miguel Ángel Rocha. No lo tengo en mi lista, no sé por qué. Déjame lo agrego, compañero. Sí, profe, por favor. Rocha Rodríguez. Busca de comenta cubrir necesidades. Sedentarismo es cuando en una región les brindaba estas necesidades. Ok. ¿Cuál es su número de cuenta, Miguel Ángel? 376769. Va. Creo que tengo su correo en otro correo. Luego lo checamos. Ajá, es que creo que me eliminó de la clase optativa 4 y me eliminó, pero en esta clase yo creo. Ah, ok. Va, no se preocupe, yo lo checo. Sí lo ubico. Ok. Muy bien, a ver. Vamos a repasar 6 años de historia de primaria en 30 segundos, ¿no? Sí, más o menos lo que dijo Daniel era correcto. Es decir, aquellas primeras comunidades primitivas de la humanidad viajaban de un lugar a otro porque no sabían nada de agricultura como tal y buscaban regiones que satisfacieran sus necesidades. Sin embargo, ya podemos ver una explotación al medio ambiente desde esa época, en el punto en el que en determinado momento la región consumían todos los recursos alimenticios que les ofrecía y tenían que desplazarse a otra región. Claro, la huella ecológica que ellos debieron tener debió haber sido muy muy baja, porque esos frutos, esos vegetales que cosechaban de la tierra o que arrancaban de la tierra, como dijo Daniel, cuando daban como una vuelta, ¿no?, al mapa y regresaban, veían que otra vez habían dado fruto. En algún punto, algún genio perdido en la historia de la humanidad descubrió el proceso de la agricultura, ¿no? Entonces no sabemos si literal dejó ahí como semillas, ¿no? Y dijo, pues aquí había semillas. Pasó todo un año, regresó y dijo, pues aquí crecieron las semillas que yo dejé. No lo sabemos. Más probable fue que cargara un poco de tierra y semillas con él y fuera experimentando a ver si germinaba, como lo que hicimos en la primaria con nuestro frijolito y nuestro algodón, ¿no? Es más posible que haya sido así, como tal, ¿no? No lo sabemos, no podemos precisar algo que no se tiene registro. Cuando esto sucede, los grupos humanos, porque no les podemos llamar civilizaciones todavía,
empiezan a crecer, y a crecer y a crecer, cuando descubren la agricultura, cuando empiezan a dominar el ganado, cuando dominan otras técnicas, empiezan a hacerse más grandes. Porque imagínense que ustedes van, que lo saco ahorita a la calle, ¿no? Nos vemos en el Ixú todos y nos vamos a ir caminando del Ixú a CU, sin zapatos, ¿no? Sin sombreros, todos en boxer, ¿no? Bueno, la chava se igual en playera para que no haya problemas, ¿no? Los hombres en boxer. Imagínense, así nos vamos. Yo les prometo que no todos llegamos a CU, ¿no? Alguno pisará un clavo, alguno se nos desmaya, alguno se lo comerá un perro, ¿no? Algo así. Entonces, eso también pasaba en la antigüedad. Y entonces, de una u otra manera, las civilizaciones nómadas no podían crecer mucho, porque si eran demasiado numerosas, se autosaboteaban a sí mismas, ¿no? Una vez que ya se establecen, ya empiezan a crecer. Y entonces esto viene a generar una pregunta, y es ¿a qué nos dedicamos, no? ¿Qué te corresponde hacer a ti? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Y empieza a haber una pequeña distribución de funciones de manera muy primitiva, ¿no? Como ya que evoluciona de los clásicos cazadores, recolectores, protectores, cuidadores, etc. Y van a empezar a generar cultura. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a dominar la agricultura, por primera vez en la historia tienen excedentes como tal, ¿no? Es decir, empiezan a almacenar grano, empiezan a almacenar algunos frutos, los animales que tienen los empiezan a criar y saben cuándo matarlos y cómo consumirlos, y consumen prácticamente todo lo que el animal tiene que ofrecer. Y empieza a crecer, y entonces llega un punto en el que es muy difícil controlarlos a todos ustedes, ¿no? Bueno, a ustedes no, a toda la población en aquel entonces. Y por eso ustedes tienen un jefe de grupo, como tal, ¿no? Porque si yo les tuviera que hablar y explicar a cada uno de ustedes cómo vamos a trabajar, cómo vamos a funcionar, cuál es el correo, cuáles son las líneas, o sea, cuánto tiempo nos tomaría. Ahora, pónganse a considerar eso multiplicado, digamos, por la población de Pachuca, 250,000 personas, ¿no? O sea, de aquí a que 250,000 personas nos ponemos de acuerdo para algo, ¿no? Ya se acabó el COVID, ¿no? Entonces, necesitábamos personas que pudieran ejercer un control e instrumentos que los regularan. Y las leyes o los reglamentos van a ser lo primero que se geste para un control social. Es decir, al ser humano se le tiene que proteger del mismo, ¿no? Y el código de Hammurabi en la civilización babilonia va a ser uno de los primeros registros que tenemos de marcos legales como tal. Y va a regir las normas al interior de una sociedad. Y a eso, con sus bemoles, ya le podemos llamar Estado. Porque ya tienen una identidad, tienen una cultura, tienen un territorio y tienen un código de leyes y tienen un sistema de gobierno, ¿no? Que son los elementos mínimos del Estado. Hasta ahí se más o menos queda claro ese principio, esa base. Digo, eso no lo voy a preguntar, ¿no? O sea, pero sí más o menos que sepan esa evolución. ¿Sí? ¿Todos bien? Va, muy bien. Ahora, pasando muchos años, pero así, muchos años, va a haber evoluciones en la forma de gobierno. Ustedes seguramente conocen la monarquía, la democracia, la oligarquía, ¿no? Entre muchas otras. Cada forma de gobierno va a responder a un momento y a un tiempo. No es que una sea mejor que otra, sino que fueron evolucionando de acuerdo a las necesidades que la población tiene. Pero, al final de cuentas, la democracia se queda como la idónea, por así decirlo. Y dentro de la democracia todos somos iguales, ¿no? Todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho a votar, y el gobierno sale del pueblo mismo y no es puesto ni por Dios, ni por el Papa, ni por nadie, sino elegido por el propio pueblo, ¿no? En la mayoría de los casos a través de la figura de partidos políticos, que no son otra cosa que asociaciones ciudadanas en pro de la política o de acciones políticas. Pero, a la par de la forma de gobierno, hay algo que se llama modo de producción, que es totalmente diferente. ¿Alguien conoce algún modo de producción? Ahí entran el capitalismo, el socialismo y todas esas formas. Sí. No, eso no.
Solo que el socialismo no es un modo de producción. Es una forma de gobierno, aunque no lo parezca, un sistema de gobierno. No, ese es un sistema de producción. El Ford, a quien me escribió, no es un modo de producción. El capitalismo sí es un modo de producción. ¿Alguien más? El modo de producción feudal. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Entraría también el esclavismo? Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién fue el del esclavismo? Citlali. Sí. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces nos remontamos a esas primeras comunidades de las que yo les hablaba, ¿no? De las que ya cultivan. Ellos tienen un modo de producción que se llama comunidad primitiva. Es decir, entre comillas, todos los bienes al interior son compartidos, ¿no? O sea, si bien tú tienes tu tiki, ¿no? Donde te alojas y donde duermes, o tu casa de campaña, tú no la asocias como tuya, o sea, como propia. Es más bien en la que te tocó dormir hoy, ¿no? Pero no le ves un sentido de pertenencia, son de la comunidad. Y los recursos que llegan, que se casan, no los ves como, pues es mi conejo, es mi manzana, ¿no? No, o sea, los ves como nuestras manzanas, ¿no? Como el meme de Bugs Bunny, o sea, nuestra comida. Y todo se comparte en la comunidad primitiva. Sin embargo, cuando empieza a haber excedente de trigo y de estas cosas, los que trabajan la tierra y algunas otras personas descubren que ya no tienen que trabajar, ¿no? O sea, es decir, cuando eran nómadas, pues todos tenían diario que andar caminando y circulando y consiguiendo alimento y quedaba muy poco tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Al menos eso dicen algunos historiadores. Pero cuando llega el momento de que ya son sedentarios y tú ya cosechas y ya está ahí, llega un punto en el que, bueno, pues me sobró tiempo, ¿no? Y entonces ese tiempo servirá para hacerse preguntas. ¿Qué son las estrellas, no? O sea, son luciérnagas que se quedaron atoradas en esa cosa negra, ¿no? ¿O qué serán? ¿Por qué caen las cosas? ¿Por qué el agua fluye? ¿De dónde venimos? O sea, un montón de preguntas. Y esas preguntas despertarán la mente de algunos individuos. Y estos individuos empezarán a ser un tanto más inteligentes, socialmente hablando. Y poco a poco empezarán a generar algo que se llama acumulación. Y esa acumulación va a dar origen a un sistema feudal, ¿no? En grandes rasgos, un modo de producción feudal, en el cual una persona o una familia o un grupo de personas son dueñas de un territorio y al siervo de la leva, al siervo, le rentan parte del territorio para que lo trabaje, lo coseche, pero de ahí las ganancias primero van para el señor feudal, ¿no? Y el siervo que no tiene tierras recibe, bueno, la protección del feudo, ¿no? Porque el feudo tiene un ejército, tiene una protección, el hospedaje de la casa que el señor feudal les presta, por así decir, les renta, ¿no? Digamos, y un porcentaje de lo que cosechan. Durante muchos años va a ser así, con un sistema de producción, con un modo de producción feudal, pero ojo, es el modo en el que producimos, es decir, en el modo de comunidad primitiva, todos estamos produciendo y todos tenemos como que los bienes son de todos, ¿no? Pero es la manera de de sobrevivir. En el sistema feudal hay alguien que es dueño de la tierra y hay alguien que la trabaja. Y de esa manera los dos sobreviven, ¿no? Hay alguien que paga al ejército y que nos da seguridad y hay alguien a nosotros que le damos la leva, que le damos el tributo para mantener esa seguridad. Hay un modo de producción que se llama esclavista, que solo se desarrolló al 100% como tal en Grecia y en Roma, son los ejemplos más claros. Si bien hubo esclavos alrededor de todo el mundo, Roma y Grecia sí producían conforme a los esclavos netamente. Es decir, el esclavo era el que hacía las granjas, el esclavo era el que cultivaba, el que criaba los animales. O sea, el esclavo era una figura importante para la economía. No valía nada, ¿no? O sea, pero para la economía romana era muy importante, para la economía griega. Y entonces era un sistema a través de esclavos. Está el esclavo que le toca trabajar porque nació siendo esclavo. El dios que ustedes quieran de esa época así le puso la vida y su única función es servir a los que no somos esclavos. Y los que no somos esclavos nos podemos dedicar a la política, al arte, a la ciencia, ¿no? Y por eso Roma y Grecia son civilizaciones tan espléndidas en conocimiento, en arte. Por eso,
Pues porque no se dedicaban a trabajar, ¿no? O sea, los esclavos hacían toda la chamba por ellos, ¿no? Egipto tiene más o menos un poco de esto, pero hablar de Egipto es hablar de una civilización de más de 10.000 años, entonces ha tenido de todo, entonces es complicado precisarlo, ¿no? Quitando eso, el siguiente modo de producción que va a surgir como tal, después del modo feudal, va a ser el capitalismo como tal, ¿no? Que va a surgir con la burguesía francesa. ¿Qué pasa en el capitalismo? En el capitalismo hay alguien que tiene capital. ¿Qué es el capital? Apúntenlo bien. Son aquellos instrumentos o mecanismos o propiedades cuyo uso no requiere de una constante reparación o de un desgaste. Por ejemplo, aquí tengo mi micrófono, ¿no? Con el que yo les hablo. No sé si se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Este micrófono es capital mío porque es un medio para producir mi voz a través del sistema y enviárselos a ustedes. Pero no importa cuántas veces yo hable por aquí hoy, esto no se va a desgastar. Y primero Dios me dura 5 años, ¿no? O sea, no se va a desgastar y se va a seguir aquí y su uso no me está generando un costo. Pero, por ejemplo, si yo tuviera, acá tengo un vaso de agua, ¿no? Ahí. Y si yo me tomo el agua, ¿no? Así, glu, 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 pues el agua la voy a ocupar, se va a desperdiciar, no la voy a poder volver a usar y por lo tanto el agua en sí no es un capital. Entonces, el dinero per se no es un capital porque sí está sufriendo un desgaste. A veces crece, a veces decrece, pero tiene un desgaste, ¿no? Las materias primas no son capital porque las usan para crear algo, ¿no? Algunos productos no son capital porque son consumibles, por ejemplo, un pastel, una torta, un sándwich, ¿no? Sin embargo, el horno, la sandwichera, el refrigerador sí son capital porque son instrumentos e insumos cuyo uso no es un desgaste duro o rudo o que se acabe, sino que lo pueden usar muchas veces y a través de estos elementos ustedes van a generar una producción como tal. Entonces, el sistema capitalista va a pugnar por acumular estos insumos, estos elementos, más fábricas, más imprentas, más máquinas, más transporte, ¿no? Y el que tenga más capital será el capitalista. Ahora, el capitalista es dueño del medio de producción. Medio, no modo, medio. El modo es acumular capital para generar productos y venderlos. Así estamos produciendo hoy en día y desde hace mucho tiempo. Ese es el modo. El medio es, por ejemplo, una imprenta, un telar, ¿no? Una fábrica que hace carros. O sea, esos son los medios de producción. Ahora, si yo tengo, aquí en su casa no lo tengo, ¿no? Pero si yo aquí en mi casa tuviera, digamos, un telar, yo soy dueño del telar, es mi medio como tal, ¿no? Yo puedo tener 3, 4 máquinas de telar y contratar a gente que no tiene telares, que va a ser el obrero, ¿no? Para que use mis telares y se ponga a producir. Pero el telar, al final del día, el dueño soy yo. Y entonces el obrero recibirá un salario por su trabajo, ¿no? Por su esfuerzo, por el conocimiento técnico que tiene para usar el telar. Pero no recibirá la plusvalía del objeto que crea. Es decir, si la máquina tiene un costo de reparación de día de 10 pesos, por así decir, la tela que ocupa 20 pesos, su salario 10 pesos, entonces, y el consumo de energía 10 pesos, entonces producir un tapete me cuesta a mí 60 pesos, ¿no? Y si yo lo vendo en 100, ahí yo tengo 40 pesos extra de ganancia, ¿no? Marx decía que de esa ganancia extra, ¿por qué de esos 40, 20 no le corresponden al obrero y 20 al capitalista? Porque el obrero realmente es el que está haciendo el trabajo, el otro solo es el dueño de la empresa, solo es el dueño de la fábrica. Pero el obrero es el que se desgasta más y el que no recibe plusvalía. Y al no recibir plusvalía hace que el obrero jamás le alcance para comprar un telar y pase de ser un obrero a ser un capitalista. Y en cambio, esos 40 pesos que el capitalista diario recibe le alcanza para comprar más telares, tener más capital
y contratar a más personas. Y ese es el modo en el cual actualmente estamos trabajando. Ahora, hasta aquí vamos bien, o sea, acuérdense que está grabando, ¿no? No hay pierde. Pero más o menos me entienden el panorama general. Ok, bien. Ahora, hay un punto, no crean que somos inhumanos, ¿no? O sea, como tal. Es decir, el ser humano, por algún extraño motivo, que no es tan extraño, siempre tiene ambición, siempre quiere acaparar. Y es por un instinto de supervivencia. Es decir, en la antigüedad el que tenía 2 plátanos, pues era más fácil que sobreviviera que el que tenía 1, ¿no? Y entonces a partir de entonces va a ser un tanto egoísta y buscará su propia supervivencia. Pero hay ciertos pensadores a lo largo de la historia que han dicho, oye, o sea, el obrero va a tu fábrica 14 horas a trabajar, regresa a dormir 3 y otra vez otras 14 porque no la alcanza. Y según vive en un estado, ¿no? Que se llama Inglaterra, que se llama Gran Bretaña. Y entonces, el capitalista es inglés, pero el obrero también es inglés, ¿no? O el capitalista es francés, pero el obrero también es francés. Y entonces, ¿qué es Francia? ¿Qué es el estado si no estamos cuidando a los dos? Y de ahí surgirá la idea, más o menos, de qué es un modo de... qué es el estado de bienestar, en el cual el Estado se da cuenta de estas diferencias entre capitalistas y obreros e intenta resarcirlas, ¿no? Y entonces le da seguridad social al obrero, le da posibilidades de que se compre una casa, ¿no? Le da posibilidades de que sus hijos vayan a la escuela, le da educación pública para que no solo sean obreros, sino que sean técnicos, etc. Y durante mucho tiempo el Estado va a tratar de compensar los déficits de nuestro modo de producción. Eso es el estado de bienestar, pero el estado de bienestar demuestra ser muy bueno y eso hace que la población aumente y crezca. Y entonces antes tenías 10 hijos, pero ya sabíamos que 4 se te iban a morir antes de los 6 años, ¿no? Por infecciones relacionadas a la panza, al alimento, ¿no? Otros 2 te los iba a matar el caballo, ¿no? O sea, y al final de los 10 te quedabas con 3 o con 2, ¿no? Pero de repente tienes acceso al seguro, tienes acceso a una mejor alimentación, tienes acceso a una mejor educación y de repente ya no se mueren los hijos, ¿no? O sea, de repente los hijos crecen y de los 10 que tenías, los 10 están vivos, ¿no? Y ahora no solo tienes que darle empleo y seguro a uno, sino a toda su prole, ¿no? A toda su generación, a todos sus descendientes y son 10. Y llega un momento en el que el estado de bienestar ya no tiene capacidad, ¿no? Y es lo que vivimos hoy. Hoy todavía vivimos los remanentes de la crisis del estado de bienestar mexicano, ¿no? Con eso de que ya no te pueden asegurar el seguro popular, los seguros del IMSS y el ISSSTE están sobresaturados, cada vez atienden menos, ¿no? Las escuelas cada vez son más deficientes, los préstamos para casa cada vez son más complicados. Es decir, estamos viendo cómo vamos perdiendo ciertos derechos, ciertas garantías que el estado de bienestar tenía. Y entonces ahora sí, regresando a nuestra lectura después de todo este viaje bien loco, nos dice que la globalización es esa ideología para desmantelar el estado de bienestar y recortar los gastos estatales. O sea, ahora se entiende, es decir, el Estado está gastando mucho en darles a ustedes todos esos beneficios, el parque público que tienen afuera, el teatro público que no sé si tengan, ¿no? La escuela primaria básica a la que fueron toda su vida, son gastos del Estado como tal. Las campañas de vacunas que les pusieron de chiquitos, ¿no? Todo eso es un gasto estatal. Y la globalización, desde el lado del escéptico, va a decir que es para quitar todo esto, para que permeen otras ideas en las cuales tú y solo tú eres el que debe de procurar tu propio seguro social, tu propia casa, tus vacunas, tu educación, etc. ¿Hasta aquí se entiende más o menos esta parte? ¿Sí? ¿Todos bien? Perdón, un traguito. Ahora, eso no mal, ¿verdad? Un trago de agua. Ahora, ¿qué pasa? Les voy a hacer una pregunta para ver qué tan alineados están. ¿Quién de ustedes cree que todos deberían de trabajar para conseguir las cosas que quieren? O sea, que todos deberían de tener un trabajo. Así, levanten su manita si lo creen.
1, 2, 3, 4, 5. Pablo no. A Pablo sí. Dijo, no, va a preguntar mejor sí. Ok. Examínenlo entre ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a trabajar para que otra persona no tuviera que trabajar? Por ahí vi a María Fernanda, dijo no, luego que no. Monse dijo, yo sí trabajo para que mi hermano trabaje, ¿no? Y Adira dijo sí. Emma dijo sí. Muy bien, pero supongamos que fuera el vecino, o sea, no un familiar. O sea, ustedes tienen que ir y trabajar, pero el vecino nunca va a trabajar. Y de lo que ustedes ganen le van a dar al vecino. Y el vecino no va a hacer nada. ¿De acuerdo? O sea, ese es el supuesto. Ahora, ¿quién estaría de acuerdo con esto? No. Jennifer dice, no, está viendo que se cayeron los puentes y usted quiere que mantenga al vecino, ¿no? Muy bien. Nadie, ok. A ver, chicos, les voy a platicar algo que es bien chistoso de esta época. Jamás en la historia de la humanidad han convivido estas dos situaciones que voy a mencionar a continuación. Jamás hemos producido tanto de todo, alimentos, productos, teles, lo que sea, como producimos ahorita. O sea, jamás. En ningún otro punto de la historia ha habido tanto huevo, ha habido tanto pollo, ha habido tanta res, ha habido tantos plátanos, ha habido tantos vegetales. O sea, nunca. Eso jamás ha pasado. Y dos, jamás hemos tenido tanta pobreza como la que tenemos hoy. Y díganme si es o no un sinsentido el que se me pudra algo en el refri porque no lo puedo consumir y en otra parte, en otra región del mundo no tenga nada que comer. Peor aún, ¿cómo le hago para que ese mole de olla que yo ya no quiero, pero está bueno, pero no me lo voy a comer hoy, pero para mañana ya no va a estar bueno, le llegue a la región que lo necesita? No va a llegar. O sea, no va a llegar. No existe ese medio. Tenemos muy clavado en la mente que todos tenemos que trabajar para tener lo que queremos. Eso no es cierto. O sea, si literalmente todos los que están desempleados tuvieran un empleado y se dedican a producir, le damos en la torre más rápido a este planeta, ¿no? El 60% de los empleos en Hidalgo son informales, ¿no? Si todos esos se formalizaran, ¿a dónde los meten? O sea, no alcanza, compañeros, es un sinsentido la idea que se ha permeado con el sistema económico neoliberal y el modo de producción capitalista. Estamos o tendríamos las posibilidades de transitar de nuevo a un modo de producción de comunidad primitiva, aunque suene chistoso, aunque digan, ¿cómo, profe? O sea, no, o sea, sí se puede, porque estamos produciendo de una manera impresionante. Cada día los robots, las máquinas, la industria reemplaza más puestos de trabajos humanos, y eso no está mal del todo. Los robots lo hacen mucho mejor, ellos no se equivocan si el que los programó bien, ¿no? Y eso, en lugar de que haga que nosotros estemos más descansados, porque trabajamos menos, ¿no? Porque antes era párate y con tu pica, con tu hoz, vele dando a la tierra, haz los surcos, planta las semillas a mano, ¿no? Y un buen de trabajadores en el campo haciendo lo mismo. Hoy un tractor hace lo que 100 trabajadores no podrían hacer en un día, ¿no? Y somos la generación que más trabaja. O sea, jornadas de 12 horas, de 10 horas de empleos formales, de 14 horas en empleos informales. O sea, tienen que preguntarse por qué. Es un sinsentido, es un absurdo realmente, ¿no? Claro, ustedes son universitarios, yo soy universitario, y no es que nos sintamos más, o sea, no es que nos vayamos a volver arrogantes, no. O sea, tenemos que ser más humildes y comprender que el conocimiento que nosotros tenemos no lo tiene todo mundo, o no todo mundo lo va a poder entender, ¿no? O muchos de sus compañeros universitarios no lo logran entender, ¿no? O sea, hay gente a la que tú le dices, ¿por quién vas a votar, no? Y dices, por el PRI, ¿no?
Ah, pues ¿qué te ha dado el PRI? Nada. Ay, ¿por qué vas a votar? Pues por el PRI, ¿no? Entonces, ok, bueno, ¿no? O sea, digo, yo no tengo nada en contra del PRI, pero pues que te deje algo, ¿no? O sea, si tú vas a votar por un partido es porque lo conoces, porque estás seguro de su historia, de su trayectoria, ¿no? Quisiera yo pensar que hay un análisis detrás del voto como tal, ¿no? ¿Dudas, preguntas con esto? Muy bien, ahora vamos del otro lado, de los radicales. Dice que los estados han perdido gran parte de su soberanía y que alguna vez tuvieron, y que los políticos han perdido parte de su capacidad para influir en los acontecimientos. Y es verdad, es decir, o sea, antes un país podía cerrar sus fronteras y decir aquí no entra nadie, y no entraba nadie, ¿no? Pero vean, por ejemplo, Estados Unidos hoy en día. O sea, Estados Unidos ha peleado con China, con Corea del Norte, y aún así los intercambios comerciales siguen ahí entre Estados Unidos, China y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque la dependencia económica es muy fuerte, ¿no? O sea, difícilmente puedes decirle no. O sea, ciérrenle la puerta a México, a cualquier país. A México no le va a ir mal. O sea, así de sencillo. Al que le va a ir mal es al que pierde el contrato con México, ¿no? Aunque parezca absurdo. ¿Por qué? Por la resiliencia del pueblo mexicano como tal, ¿no? O sea, en ese sentido vamos de gane. Ahora, otra cosa que dice: nadie tiene interés en las instituciones políticas. Yo les pregunto, ¿qué tantas secretarías conocen? ¿Cuántas leyes de creación han revisado? ¿Cuáles cambios? ¿Cada que ven el canal legislativo? ¿No? ¿Qué hace la SEP? ¿Qué hace Semarnat? ¿Qué hace Profepa? O sea, ¿cuál es el bando del reglamento municipal para la policía? ¿Quién no conoce? ¿No? ¿Qué hace la Secretaría de Salud? ¿Cuántas políticas públicas tiene? ¿Quiénes son sus secretarios? ¿Quiénes están al frente? ¿Quiénes son sus consejeros locales y sus diputados locales? ¿Qué iniciativas han presentado? Si me dicen que no tienen ni idea, no se preocupen, así está todo México, ¿no? O sea, esa es la verdad. Pero es prueba de lo que Giddens decía y se está haciendo cierto. En la 10 del PDF, para avanzar un poquito más, dice que ambos grupos consideran al fenómeno casi exclusivamente en términos económicos, ¿no? Lo que veníamos platicando de producción y modelos. Pero es un error porque la globalización es política, tecnológica y cultural, además de económica. Y lo hemos visto. Váyanse a la región colindante entre México y Estados Unidos, donde está Calexico y Mexicali. Y las ciudades ni son México ni son Estados Unidos, tienen una identidad propia como tal. Y esa es una culturalización que se ha generado a lo largo del tiempo. Váyanse a Veracruz, la comunidad es otra. Váyanse a Oaxaca, la comunidad es otra. Váyanse a Ciudad de México, la comunidad es otra, ¿no? O sea, cambian los valores, cambian los principios, cambian las relaciones. México, Ciudad de México, está más cerca de parecerse a Nueva York, ¿no?, que de parecerse a San Cristóbal de las Casas. Así de sencillo. Ahora, la globalización no está evolucionando equitativamente y de ninguna manera es totalmente benigna en sus consecuencias. Por ejemplo, la región de Tenango ha sobrevivido por mucho tiempo en base al cultivo de maíz que tenían, que era muy fuerte. Luego creo que fue de café y últimamente están planteando stevia. Y a través de sus artesanías, ¿no? El muy famoso Tenango y los de esas regiones y algunas otras artesanías que elaboran. Sin embargo, pueden llegar empresas extranjeras y apropiarse del diseño de Tenangos, y ustedes ven un Tenango todo cucho y feo estampado en la pasarela de París, ¿no? ¿Y cómo es que no pudo un diseñador de la Sierra de Tenango pues llegar a París, ¿no? En ese sentido la globalización no es equitativa, por el contrario, ¿no? O sea, pareciera que en el mapa genera zonas donde aquí se concentra y se empieza a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte, pero todo lo que está en la periferia no. Y aquí hay otro punto y se empieza a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, pero lo que está en la periferia no, ¿no? Y entonces ustedes pueden viajar de Pachuca a Ciudad de México y van a ver cómo han crecido los fraccionamientos, una que otra plaza, pero por años se han mantenido igual. Es decir, crece Ciudad de México y crece Pachuca, pero lo que está en medio crece con mayor lentitud, ¿no? Pueden irse de Ciudad de México a Querétaro, va a pasar lo mismo. Es decir, crece Ciudad de México, crece Querétaro, pero lo que está entre Querétaro y Ciudad de México crece con un menor nivel, ¿no? Menos rápido.
Dice, la globalización no tiene que ver solo con lo que hay afuera, sino también con lo que hay aquí adentro. Y junto al riesgo ecológico con el que está relacionado, la creciente desigualdad es el mayor problema que afronta la sociedad mundial. Lo de la parte ecológica ya se los había dicho, o sea, estamos consumiendo mucho, estamos desgastando mucho. Hay regiones que son muy pobres, en las que las regiones ricas se aprovechan para la explotación, ¿no? Véase las zonas de producción o de manufacturación de Singapur, Macao, Hong Kong. O sea, las plantas son... Yo creo que en época victoriana estaban mejor que ahorita. O sea, jornadas muy pesadas, protecciones mínimas, cero seguridad. Pero claro, si tú vienes de ganar, no sé, 10 pesos diarios a ganar 100, pues ¿dónde le firmo? ¿No? Y sin embargo deberías de estar ganando 1200. Pero eso solo lo saben quienes tienen el privilegio y la oportunidad de estudiar los fenómenos como tal, ¿no? Los demás pues no. Y ahora, yo les prometo que con hambre, o sea, firmas lo que sea, ¿no? O con hambre tu familia o tus hijos. Y son cadenas de pobreza que se heredan. O sea, los ricos heredan capital y riqueza y los pobres heredan pobreza, ¿no? O sea, ustedes imagínense la diferencia entre dos personas de una posición económica elevada que se casan y que tienen un solo hijo. No, pues la mamá tenía una casa y un carro, y el papá tenía una casa y un carro. Pues ahora el hijo tiene 2 casas y 2 carros, ¿no? O imagínense un estrato de nivel económico más bajo. No, pues la mamá tenía deudas, el papá tiene deudas y los 5 hijos pues ahora tienen deudas, ¿no? Es decir, la riqueza se hereda tanto como la pobreza. ¿Y de quién es culpa? No vayan a decir que de los pobres. O sea, ¿por qué no? Por favor. O sea, sería un argumento con poco conocimiento decir que los pobres son los culpables de ser pobres. O sea, no. No existen los medios, las alternativas para que los pobres dejen de ser pobres. Es decir, el día que los pobres dejen de ser pobres, no existe el sistema capitalista. Porque entonces, ¿quién trabaja los medios de producción si todos tenemos medios de producción? ¿No? O sea, así de sencillo. Los pobres son consecuencia de un sistema económico que no funciona. O sea, así de sencillo. Para la cantidad de población que somos, para cómo está el mundo actualmente, y la pandemia lo ha demostrado, el sistema de producción capitalista no funciona, ya no nos alcanza para garantizar la supervivencia de todos. Y lo estamos viendo. O sea, no alcanza, no alcanzó. Y ustedes están aquí hoy, ¿no? O sea, eso es una garantía de que bien o mal no les va tan mal, o no nos va tan mal. O sea, pero miremos la otra cara, ¿no? O sea, a todo el mundo se le hizo bien fácil, pues internet, computadoras y cámaras y micrófonos, ¿no? O sea, sí, pero espérate, o sea, hay comunidades en lo único que llega es Corona y Coca-Cola, o sea, el gobierno no, o sea, y no alcanza para una computadora, o sea, o peor aún, el gobierno te da la laptop pero nunca te da el internet o la luz, ¿no? O sea, ¿cuántos casos de esos hay? Muy bien, ¿dudas hasta este punto? No, muy bien, vamos bien. ¿Algo que quieran que repasemos, que yo repita, que yo diga? ¿No? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran sumar? Que yo haya dicho mal, que ustedes sepan. No, muy bien. En la diapositiva 11 vemos otro texto, otro artículo, que en este caso es de Ulrich Beck, y nos dice qué es la globalización, ¿no? Necesitamos comprender bien este fenómeno de la globalización y algunas cuestiones que tiene para entrar a problemática social como tal y luego a políticas públicas, ¿va? O sea, no crean que es clase de globalización, o sea, sí vamos para allá, pero hay que saber llegar. Ulrich nos dice que el término globalización, actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no apunta precisamente al final de la política. Es decir, muchas personas han dicho, si el Estado ya no tiene poder como tal, ¿no? Y lo podemos, véase México y todo el mundo en la calle cuando debería estar en su casa, ¿no? Si el Estado ya no tiene poder, entonces ¿quién tiene el poder? Que el poder no es otra cosa que la capacidad de influir para que alguien realice algo o piense de una forma. Y el poder ahora es un tanto económico, o el poder más grande es económico. Hay poder eclesiástico todavía, hay poder nacional,
hay poder sindical, hay poder de comunidades, pero definitivamente el más grande que conocemos hasta el momento es el poder económico. Y dice, los empresarios, sobre todo los que se mueven a nivel planetario, pueden desempeñar un papel clave en la configuración no solo de la economía, sino también de la sociedad en conjunto. La política de la globalización no pretende solamente eliminar trabas como los sindicatos, sino también los estados nacionales. Es decir, la globalización le está pegando muy duro a la política y lo podemos ver, por ejemplo, con Donald Trump. Cuando Donald Trump en su campaña decía que todas las empresas americanas tenían que dejar de producir en otros lugares y venir aquí a producir a suelo nacional porque eso iba a reactivar la economía, el empleo, bla 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 bla. Y las empresas le dijeron, sí, cómo no, ¿no? Algunas sí regresaron, muchas otras no. Y muchas otras negociaron con el presidente. O sea, ¿ustedes entienden la complejidad de eso? O sea, negociar con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, estás hablando de que necesitas tener un gran poder, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes, alumnos, ha negociado con la coordinadora, por ejemplo, ¿no? O vamos a bajarnos, ¿quién de ustedes ha negociado conmigo, ¿no? A ver, profe, yo nada más vengo los martes, si le parece, ¿no? Y 1 hora, si quiere, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Porque realmente no tienen ese poder, no por otra cosa. O sea, si ustedes me dicen eso, yo les digo, sí, cómo no, ya no venga, lo repruebo de una vez, estés libre, no tiene ningún problema, ¿no? Es poder, al final de cuentas. Pero si la coordinadora me dice a mí, profe, necesita venir 3 horas, ¿no? Yo le digo, ¿cómo cree? Y me dice, bueno, pues gracias por trabajar en la universidad, que le vaya muy bien en su siguiente escuela, ¿no? O sea, vaya, así va funcionando. Entonces, estos grandes empresarios y estas grandes empresas internacionales ponen en jaque a los gobiernos locales. Por ejemplo, o sea, ¿cuántos privilegios se les dio? Retomo el ejemplo a BMW para que se colocara en Puebla. O, no me acuerdo, el Mayan Palace, que ya cambió de nombre, en la costa de Quintana Roo o de Yucatán, lo tengo un poco barrido. O sea, ¿cuántos privilegios no se les da para que esas empresas se coloquen en el territorio nacional? ¿No? O sea, es extraordinario. Pareciera que estamos trabajando para el poder económico. Y estos grandes empresarios generaron un nuevo poder, que es la diapositiva 13. Y nos dice, exportar puestos de trabajo a donde son más bajos los costes laborales y la carga fiscal. Es decir, antes de que existieran grandes medios de comunicación como son el avión o el barco contemporáneo, pues tú producías donde más cerca estaba tu mercado, ¿no? Es decir, antes, muy antes, era muy difícil que si tú vivías en medio del país comieras pescado. Y que si tú vivías en la costa comieras otra cosa que no fuera pescado, ¿no? Cuando ya puedes transportar el pescado de un lugar a otro sin que se te eche a perder, empieza a ser más común consumirlo en el centro del país. ¿Han visto un modelo de ¿cómo se llama? Creo que es económico, que se llama The Bond Tunnel, de los círculos concéntricos de producción? Bueno, más o menos eso le explica, ¿no? Tú vas a producir más cerca del pueblo o de la ciudad lo que más rápido se echa a perder o lo que más rápido pierde valor, y vas a producir más lejos de la ciudad lo que menos tiempo tarda en descomponerse, ¿no? De ahí que la primer círculo alrededor de la ciudad fueran las granjas de leche o de animales, ¿no? Como tal, para poderla transportar rápido, y hasta el final las semillas, ¿no? Que esas duran más. Pero ¿qué pasa cuando tú puedes hacer una computadora en China y repartirla a todo el mundo en menos de 24 horas? Y que eso te sale más barato que pagar el salario y el coste de transporte en Estados Unidos. Pues invariablemente te vas a ir a China, ¿no? Y por eso China creció mucho, porque las jornadas laborales y las leyes de protección laboral eran muy pocas, los salarios muy bajos, y a partir de China tienes intercambio comercial con prácticamente todo el mundo. Entonces a muchos empresarios del mundo les convino llevarse todo a China. Y por eso de repente, sea lo que sea que compren, dice Made in China, Made in Taiwan, Made in Japan, ¿no? Porque prácticamente la manufactura está allá. Y esto ha debilitado y ha generado menos empleo en los países que tradicionalmente eran más ricos. Véase por ejemplo Estados Unidos.
tuvo muchas fugas de empresas y un gran crecimiento en su desempleo. Ahora, nos dice, estos nuevos empresarios pueden desmenuzar productos y las prestaciones de servicio, así como repartir el trabajo por todo el mundo, y es difícil distinguir entre nacional o empresarial. Es decir, hay países que están muy orgullosos de sus empresas nacionales, ¿no? Aquí sería el caso de Bimbo. Y sí, Bimbo gran parte todavía se produce aquí, pero también tiene producción en el extranjero, ¿no? O véase Coca-Cola, la planta más grande de Coca-Cola está en México. No en Estados Unidos ni en China. Así de adicto es México y Latinoamérica de Coca-Cola. Se puede servir de los estados nacionales y centros de producciones individuales en contra de ellos mismos y de este modo conseguir pactos globales con vistas a unas condiciones impositivas más suaves y unas infraestructuras más favorables, que no es otra cosa que los acuerdos internacionales de comercio. Un acuerdo internacional es darle ciertas ventajas a un país sobre otro para intercambiar X producto o servicio. Véase el Telecan, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tenemos. Busca que el comercio entre los países disminuya los planes arancelarios y las tarifas para que los grandes empresarios puedan intercambiar productos con mayor facilidad. Pero no está beneficiando directamente a los países como tal, sino a los empresarios y a las regiones empresariales dentro del país. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿No? Vamos a la 14, con esa terminamos. Dice, se vive donde resulte más atractivo y pagar los impuestos donde resulte menos gravoso. Es decir, yo puedo vivir en San Javier, por ejemplo, ¿no? Pero pago servicio de agua con cuota de galeana, ¿no? O de cubitos. O sea, así lo hacen los grandes empresarios. Ellos viven en Estados Unidos, ellos viven en Londres, ellos viven en Monte Carlo, en Palm Beach, en Miami, ¿no? En Nueva York, en París, ¿no? En Múnich, en Liverpool. Pero sus empresas están en Malasia, en Venezuela, en China, en Hong Kong, ¿no? Y allá pagan los impuestos que son más bajos. Básicamente se refiere a eso. Mientras que las multinacionales pueden eludir al fisco del Estado Nacional, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte de puestos de trabajo, se ven agobiadas y asfixiadas por las infinitas trabas gubernamentales y los gravámenes de la burocracia fiscal. A ver, volvemos a esto de la acumulación de medios de producción. Si sus papás trabajaron mucho, si mis papás trabajaron mucho, por muchos años, y de repente podemos poner un pequeño negocito, increíblemente el primero que llega es salubridad, ¿no? Si es de alimentos, y dónde está tu permiso, dónde está tu placa, dónde está tu servicio. Luz y fuerza en automático te cambia la tarifa, de tarifa doméstica a tarifa empresarial. Aunque consumas menos que una casa, eso no importa. Si es negocio es otra tarifa. El agua lo mismo. Y entonces de repente tú tienes que pagar 1,000 pesos de agua, 1,000 pesos de luz, 2,000 pesos de los trámites burocráticos. Y pues ¿de dónde? ¿No? Si apenas te estás colocando. O sea, esto desde el día 1. Pero llega un McDonald's, ¿no? Y le debe a CFE 20,000 pesos de luz. Pero le dice, no te preocupes, luego me los pagas, ¿no? Debe 2,000 pesos de agua. Y el aceite lo tira en la coladera y salubridad dice, sí, no pasa nada. ¿No? Entonces, ¿cómo mi pequeño puesto de hamburguesas, hamburguesas profesor Mariano, no sé, ¿no? Hamburguesas el profe, va a competir con McDonald's? Cuando él, desde antes de nacer, ya tiene todos los privilegios y yo, desde antes de abrir, ya tengo que pagar todos los gravámenes, ¿no? O sea, el agua que le regalan, por ejemplo, a Coca-Cola u otras empresas de refresco en México, si se la regalaran a los pequeños negocios, no saben cuánto les alivianaría en sus gastos de ingresos y egresos que tienen los negocios, ¿no? Y al pequeño negocio no le regalan nada. Nada. Entonces, ¿en qué momento va a surgir la siguiente gran empresa? Nunca. O sea, nunca. Vean, por ejemplo, Instagram. Instagram nació cuando Kodak todavía era medio fuerte. Y le dijeron a Kodak, oye Kodak, tú no tienes presencia digital, cómpranos, ¿no?
O sea, se ofrecieron como el mejor postor, dijeron no. E Instagram de repente sobrepasó a Kodak. Kodak hoy está en bancarrota. Instagram es muy grande y aún y con todo lo grande que es, Facebook es más grande y Facebook la compró, ¿no? Sí, de sencillo. Véase Microsoft. O sea, ¿cuándo va a surgir otra empresa que haga un software como Microsoft? Nunca. ¿Por qué? Porque cuando surge Microsoft la compra, ¿no? Así de sencillo. Y es obvio. O sea, si yo me trabajo 5 años en desarrollar un software por mi cuenta, con mis medios, y lo estoy vendiendo bien y de repente llega Microsoft y me dice, mira, en 5 años de trabajo has ganado $1 millón. Ahí te van $85 millones por tu empresa. Pues presta, ¿no? O sea, sería demasiado amor a tu propia empresa o a tu proyecto como para no hacerlo. Y les dices no y te dicen, bueno, no te preocupes. Y de repente te empiezan a hostigar, te empiezan a hacer ataques, te tiran tu página, ¿no? Se queman tus instalaciones, o sea, cosas muy extrañas pasan y las pequeñas empresas desaparecen. ¿Por qué? Por el gran control que ya existe de las grandes empresas y los acuerdos políticos. Ojo, recuerden, no hay generalidades. No todas las grandes empresas son esta empresa villana de la que yo estoy hablando. No todos los gobiernos son o están coludidos al 100% con las empresas, ¿no? O sea, hay más, hay menos. Pero en grandes rasgos, esa es como el panorama general. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta este momento. ¿Comentarios? Nos queda la clase del jueves. Sería una, la del lunes 17, 2, jueves 23, lunes 24, 4 y jueves 27, 5. Más o menos nos quedan 5 clases antes de su examen. Son más o menos de a 10 diapositivas por clase. Yo creo que sí lo logramos, vamos bien, ¿no? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, dudas? Respiren, ¿no? Que les regrese el aire después de tanta información. ¿Alguien que quiera participar? Falta gente de participar el día de hoy. ¿No? ¿Nadie? Antes de que se me olvide, que Jenny me espere tantito al final, ¿no? Para checar una cuestión del grupo. Los demás, ¿alguien? ¿Dudas, comentarios, preguntas, algo que quieran? O sea, ¿ya lo conocían, no lo conocían? Profe, está muy interesante. Profe, eso ya me lo sabía. Algo, ¿no? Yo. Sí, Monse. Pues a mí se me hizo interesante lo que dijo sobre el capitalismo, que de la pobreza y de la riqueza, que por ejemplo, muchas veces cómo esperamos que la gente pobre se supere. Si, por ejemplo, como dice usted, cuando van a un trabajo, les dan el dinero, pero para que sigan trabajando con ellos y no para que se puedan superar y sean ellos los que tengan ya una empresa o algo que les genere ingresos. Y otra parte fue de que, por ejemplo, como dice usted, que cuando ya quieres abrir tu negocio, tu micronegocio, pues te ponen muchas trabas y pues no tienes el dinero suficiente para poder pagarle al gobierno. Ok, sí, muy bien, Monse. Me acordé, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Yo creo que vamos a tocar en el segundo parcial. Voy a armar qué es una política, ¿no? Lo vamos a ver como muy rápido, qué es. Y nos vamos a enfocar más a problemas sociales como la desigualdad social, ¿no? Y en la tercera unidad, cuando veamos evaluación de políticas públicas, ahí podemos ya meternos más de lleno qué es una política como tal, ¿no? No sé si les parezca bien, pero lo podemos hacer así y abordamos algunas problemáticas sociales más fuertes. Pero en términos de desigualdad, por ejemplo, hace unos años no importaba qué tan rico eras. Hace unos años, no sé, 50, 60 años, o sea, porque solo había una escuela, ¿no? La Everardo Márquez, ¿no? O sea, la escuela que ustedes quieran, solo había una. Y los hijos de los ricos y de los pobres iban a la misma escuela. Entonces, la educación de ricos y pobres era la misma. Y entonces, cuando salían al mercado competitivo, al mercado laboral, pues medianamente iban igualados, ¿no? O sea, el rico sí tenía conexiones, ¿no? Redes, que siempre lo han tenido, pero en habilidades y en conocimientos y capacidades, pues más o menos las generaciones iban emparejadas. Hoy en día eso ya se rompió. O sea, si ustedes se van a una escuela particular buena, por así decirlo, los niños salen certificados en francés y en inglés, ¿no? En primaria. O sea, hagan el favor, o sea,
con todo respeto, el nivel que nosotros no tenemos en universidad, ellos ya lo tienen en primaria. O sea, así de grande es la diferencia de una educación pública a una privada hoy en día. Y entonces, para cuando ellos llegan a una universidad, yo esperaría que estuvieran muy cerca de ser el siguiente Tesla o el siguiente Einstein o grandes empresarios o así, ¿no? Por la gran cantidad de conocimientos acumulados que ya deberían de tener. No siempre pasa, pues porque hay otros factores sociales que influyen, ¿no? O sea, el alcohol no discrimina entre ricos y pobres, ¿no? La muerte tampoco, los accidentes por alcohol menos, ¿no? O sea, vayan, hay otras cosas que enfrentar. Pero sí hay una gran diferencia entre lo que el gobierno que considera público te puede ofrecer y lo que el sector privado te puede ofrecer como tal, ¿no? Y esa es una gran discrepancia que está haciendo que cada vez las distancias sean más grandes. ¿Cómo lo pueden contrarrestar o cómo lo podemos contrarrestar? Haciendo uso de todo lo que es gratis en internet, que es una maravilla. O sea, Duolingo, youtubers que suben clases de francés, de español, de alemán, libros gratuitos que están ahí. O sea, antes para estudiar tenías que tener mucha suerte en la vida. Hoy solo necesitas saber leer, acceso a internet y ganas, ¿no? Y tú solito te puedes culturalizar si tuvieras esa perspectiva de vida, o sea, si observaras así la vida como tal. Entonces, ustedes tienen más habilidades, tienen más herramientas que otras generaciones, ¿no? Que mi generación, por ejemplo, no había tanto contenido gratuito en cuanto a educación, era más escaso, era más complicado. Hoy en día me parece que es mucho más sencillo y pueden acceder a él y pueden ir mejorando día con día y superando a sus propios profesores en conocimientos, en cosas. Por eso una de las primeras tareas era estrategias de aprendizaje, o sea, cómo aprenden ustedes, qué estrategia, qué metodología de aprendizaje tienen, ¿no? Porque el aprendizaje es una capacidad y existen formas de conseguirla y ustedes tienen que ver cuál es la manera en la que les funciona mejor y qué habilidades no tienen y qué habilidades requieren, qué defectos les juegan en contra y cómo superarlos. O sea, una vez más, son universitarios, se supone que son una élite de pensamiento, una élite de capacidades y una élite de oportunidades. O sea, todo eso se espera de ustedes. Entonces, aunque no lo crean, yo se los garantizo que sí, que gracias a Dios están en un lugar muy privilegiado, con muchas oportunidades al futuro, si no las desperdician, ¿no? O sea, toda esta parte de los antros, de las fiestas, de las relaciones, ¿no? Del sexo, está ahí en las películas, está ahí en los libros, está ahí en las series, para culturalizarlos y para despistarlos en gran manera, ¿no? Es decir, que se centren que la felicidad está en ciertas cosas, que jamás descubran qué es el capital, ¿no? Que jamás descubran que son los medios de producción y que no se den cuenta de que al final, aunque no trabajamos en una planta, pues somos obreros, mientras no seamos dueños, ¿no? De medios de producción. Y las personas que son conscientes de esto, que son capaces de renunciar a ciertas cosas que no les dejan nada, pueden con mayor facilidad subir ciertos peldaños, ¿no? O sea, pongamos una fiesta, o sea, ¿qué te deja una fiesta? Si es una fiesta en la que vas a conocer a gente más poderosa, gente más rica, con la que vas a hablar para poner un negocio, bueno, pues ve a la fiesta, ¿no? O sea, me parece muy bien. Pero si solo es como para convivir y sacar estrés y perder dinero poniéndolo en alcohol, etcétera, pues habría que valorar si realmente vale la pena, ¿no? Porque tú puedes sacar el estrés viendo una película en tu casa o platicando en el parque sin necesidad de cooperar o de poner, ¿no? O de arriesgarte. Si pudiéramos hacer una gráfica, por ejemplo, de asaltos, ¿a qué hora es más frecuente un asalto? ¿No? ¿En qué lugares? ¿Dónde será más frecuente un asalto? ¿En tu casa o en el antro? ¿No? ¿Dónde será más fácil que te pueda suceder algo? ¿En tu casa o en este lugar? Es decir, o sea, yo no se los digo, investíguenlo, piénsenlo por ustedes mismos. Son situaciones de riesgo. Es como el coronavirus. A ver, si ustedes y yo nos vemos presencialmente, alta probabilidad de contagio, ¿no?
Si ustedes traen cubrebocas y yo no, bueno, media probabilidad de contagio. Si ustedes traen cubrebocas y yo traigo cubrebocas, poca posibilidad de contagio, ¿no? Si estamos separados, aún menor posibilidad de contagio. Si yo estoy en mi casa y ustedes en la calle, muchísimo menos. Y si estamos cada quien en su casa, así como ahorita, no hay ni la más remota posibilidad de que nos podamos contagiar. O sea, no es como que yo le hable al micrófono y ustedes sientan que por la cámara les salió algo, ¿no? O sea, y si sí, pues chequen la cámara porque no es de muy buena calidad, entonces no. No, o sea, obviamente no. Entonces, pasa lo mismo con todo. O sea, ¿qué tantas posibilidades hay de conseguir un empleo? ¿No? Ah, pues si hablo inglés hay más posibilidades. Bueno, entonces procuro hablar inglés. Ah, pues si sé manejar discurso hay más posibilidades. Ah, entonces procuro mejorar mi discurso. Ah, pues si tengo un certificado en computación hay más posibilidades. Ah, pues busco cómo certificarme en computación con los medios que tengo. Ah, pues si tengo experiencia es más fácil. Ah, pues me voy a trabajar los sábados. Pido chance que me den chance en alguna unidad, en algún lugar, en algo, ¿no? Trabajo algo. O sea, es decir, vayan sumando posibilidades en las cosas positivas y vayan restando posibilidades en las cosas malas, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, del secuestro de chicas o de chicos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tan probable es que me secuestren en mi casa? No, pues un 10%, ¿no? Porque sí pasa, o sea, no hay garantías de que no te pueda pasar. Bueno, ¿qué tan probable es que me secuestren a partir de las 11 de la noche? Ah, pues sube a 40%. Bueno, ¿y qué tan probable es si es que no estoy, si soy universitario y vengo de visita, o sea, no resido aquí? Ah, pues hay un 60% porque no tengo familiares, ¿no? Y si salgo hasta el punto de la inconsciencia de alcohol, ah, pues tienes un 80% de posibilidad de ser secuestrado. O sea, no se confundan en el mensaje de que soy mujer y me tienes que respetar. O sea, sí, claro, pero no por ser mujer, sino por ser humano. O sea, cualquier ser humano merecería respeto, buen trato, ¿no? Ahí hay leyes que prohíben matar, ahí hay leyes que prohíben violar y sin embargo sigue sucediendo. Entonces, no se engañen. Ese mensaje de a mí me tienen que respetar porque soy hombre, o soy mujer, o soy niño, no sirve. O sea, no le vas a decir, señor secuestrador alto, usted me tiene que respetar porque soy humano, ¿no? Y doy clases, ¿no? O sea, no. O sea, tienes que tratar de ser inteligente y de colocarte en la menor cantidad de situaciones de riesgo. Si la ley existiera y se cumpliera, ay, pues sí, no hay ningún problema. Podemos andar a las 5 de la mañana en la calle, a las 3 de la mañana. Que eso es lo que debería de ser, claro. O sea, yo soy de la idea de que deberíamos de transitar hacia esos escenarios de seguridad, a que un hombre o una mujer pueda andar en donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, y no le debería de pasar nada a nadie. Yo estoy de acuerdo. Pero no es la realidad. Y como no es la realidad, de aquí a que construimos esa realidad, tenemos que ser cuidadosos, así de sencillo, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran añadir? ¿Dudas con la tarea, con la clase, con ustedes mismos? No sé, con algo. Yo tengo una opinión. Es acerca de que, pues como ahorita usted nos dijo, también por parte de gobierno hay como posiciones en que las personas se realicen, pero también hay apoyos. En este caso, digamos, el programa de Cedesol y Prospera y todo eso, pues en algunas comunidades se trata de combatir la pobreza y pues se les da apoyos a madres solteras, a personas con discapacidades. Aunque ahorita ya no existe, pero antes se tenía, bueno, allá en el pueblo donde vivía, muchas señoras, no es por nada, pero es que montonaban de hijos. No podían con uno, pero ya tenían otro. Y así lo que propiciaba era de que los hombres pues ya no estuvieran trabajando en el campo y esto, el dinero que ellos iban generando o el dinero que se les daba de su apoyo, pues era destinado para tomar o cosas así y no era destinado, supongamos, para las niñas. Allá antes se le daba el apoyo más a las niñas para que ellas siguieran estudiando. ¿Por qué? Porque pues en un pueblo tanto machista de que las niñas pues ya no pueden estudiar, ese era como el motivo para que las niñas comenzaran a tener educación. Pero pues ahorita ya, aparte de que ya no están esos programas, pues por una parte, no sé si estuvo bien, estuvo mal, porque pues les digo que antes muchas personas dejaron de trabajar porque el mismo gobierno los apoyaba, y ahorita comienzan con una mentalidad como de confort, pues sí, quedarse conformes con lo que tienen y no buscar esas opciones de trabajo o de salir adelante, no sé. Muchos a lo mejor cuando estudiaban en la preparatoria o en la secundaria,
pues ya no podían continuar porque pues sus papás ya no los podían, ¿no? Porque las escuelas no estaban al alcance de muchas comunidades. Pero pues considero que también está en cómo una persona tenga diferentes ideologías para seguir creciendo y no por las adversidades o posiciones que te pongan, digamos, vas a dejar de hacer unas cosas. Bueno, eso es lo que yo considero. Y ya. Me encanta cómo cada vez se van defendiendo más con su discurso para que yo no los ataque, ¿no? Eso está bien, eso quiere decir que está funcionando. Sí, claro, Jenny, yo se los dije desde un inicio, o sea, no hay blanco y negro, ¿no? O sea, son tintes grises. Pero, por ejemplo, el programa Prospera, digamos, ¿cuáles son las causas de la pobreza? ¿No? Supongamos que fueran 20 y Prospera solo cubre 10, o sea, ¿cómo lo haces con las otras 10? Pero tampoco es que el gobierno per se no quiera, o sea, también tiene limitantes, tanto técnicas como monetarias, como de capacidades, ¿no? No siempre es una cuestión de querer, sino es más bien una cuestión de qué se puede hacer, ¿no? Y muchas políticas tienen mal el diagnóstico, o sea, es decir, diagnostican mal el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el problema? Pues que a las mujeres no las dejan estudiar. Pues entonces condicionales a que la mujer tiene que estudiar si quieren recibir apoyo. No, o sea, el problema no es que la mujer no la dejen estudiar, o sea, el problema viene que por años ha existido una cultura que percibe a la mujer para unas cosas y al hombre para otras. Entonces lo que tienes que hacer no solo es condicionar, sino una campaña muy fuerte para culturalizar a una región, ¿no? Y lo que va a funcionar para una región no es garantía de que funcione para otra, ¿no? O sea, así. Véase los parques públicos. Hay parques públicos que la comunidad los cuida, están muy bien. Los jóvenes están ahí, juegan, hacen deportes, un buen momento de recreación. Ahí es una buena política pública. Hay otros parques que están todos pintarrajeados, abandonados, rayados, y ahí se reúnen los alcohólicos y drogadictos. O sea, ¿qué pasó si el programa era el mismo? Claro, en la comunidad acá nunca se pusieron a ver que la mayoría de la población era de 40 años, con bachillerato, no sé, con otras condiciones, y la de acá, pues no, eran jóvenes, de distintas regiones, sin empleo, sin trabajo. Pues es obvio que acá iba a permear más que el parque no funcionara porque esas personas lo iban a invadir, y acá sí funcionara porque esas personas lo iban a cuidar. Es decir, una política pública no es mala en sí mismo. Lo que puede estar mal desarrollado o no se desarrolló de la mejor manera es el diagnóstico del problema. Cuando el problema se identifica bien, lo superas, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, un chico que llora por 20 años porque lo dejó su novia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues lo dejó su novia. No, no es cierto. O sea, el problema es que él no tuvo la resiliencia para salir adelante de la relación. O sea, ese es el verdadero problema, por algún u otro factor, ¿no? O sea, no lo estamos juzgando, solo un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pues que el profesor nunca llega a dar clase y nos reprueba. No, ese no es el problema. El problema es que los alumnos nunca demostraron y evidenciaron y se quejaron de un profesor que no era competente y ahora sufren las consecuencias, ¿no? O sea, hay que saber diagnosticar el problema, hay que saber encontrar todas las causas que lo pueden generar, que lo pueden afectar, ¿no? O sea, mucho tiempo se pensó que la pobreza es, pues que no tienen comida, escuela y empleo. Pues darles comida, escuela y empleo. Y lo primero que compran pues es una pantalla de 50 pulgadas a 20 años en Electra. O sea, pues es que también faltó decirles que el estatus social no solo es lo que tienes, sino lo que tuvo. O sea, me explico, es complicado. Ya ustedes en su momento lo harán. Yo confío en que esta generación de planeadores, o sea, todos ustedes, las anteriores y ustedes, pero me refiero ya a planeadores oficiales, vayan a generar planes y programas mejores a los que han existido. Mejores. No por ellos perfectos, no por ellos sin problemas, pero que al menos no me salgan con que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Que el que quiera venga. O sea, vaya, hay que superar ciertos mitos, ciertos paradigmas que están ahí, y converger hacia algo más, hacia algo mejor. Pero sí, o sea, claro, a lo mejor yo no lo enfaticé, lo enfatizo ahora. Sí hay esfuerzos por parte del gobierno para seguir contrarrestando estas desigualdades económicas, y va a ser muy difícil que un gobierno
se atreva a decir, ¿saben cuál es el problema? Ya lo descubrimos. El capitalismo, ¿no? O sea, había estado ahí toda la vida, no nos habíamos dado cuenta, a partir de mañana vamos a ser comunistas. Y vamos a pasar por su casa y los que tengan 3 teles les vamos a quitar una y les vamos a dar a los que no tienen tele, ¿no? O sea, ¿quién lo aceptaría? No lo sé. Será muy difícil, sería muy complicado, ¿no? O sea, hay gente a la que no le gusta que le quites ni la caguama que está vacía al lado de él, ¿no? O sea, imagínate quitarle una tele o quitarle, o sea, vaya, no nos gusta la idea de que nos quiten porque lo sentimos como nuestro, que nos lo ganamos, que es propio, pero no vemos cuántas personas hay detrás, pues para que yo pudiera tener, por ejemplo, el micrófono este que les enseñé hace rato, ¿no? O sea, yo creo que es mío porque lo compré, pero cuántas personas no tuvieron que intervenir desde crear el plástico, diseñar el micrófono, cuánto se tardó la investigación del mismo, es decir, de cuántas personas dependí para obtenerlo, y así con todo. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más que quieran comentar, que quieran checar? No, lo dejamos por aquí. Vamos a parar la grabación.